¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues vamos a solucionar este problemita de termodinámica, donde nos piden calcular la variación de la energía interna del fluido a estas condiciones de acá, cuando se pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿vale? Lo importante aquí es que ya nos dan, por ejemplo, el calor, nos simplifican muchísimo los cálculos, pero nos dan el calor por cada mol que se necesita. Y pues por ahí nos dan un dato adicional si no lo conocemos, que es la densidad del agua. ¿Vale? Para solucionar este problema que necesitamos conocer. Bueno, lo primero es saber que tenemos que utilizar esta primera fórmula que hace alusión a la primera ley de la termodinámica. Es muy útil porque lo que nos dice es que el calor que se le imprima a un sistema se puede invertir tanto en trabajo como ser utilizado para aumentar la energía interna del sistema, o sea, la temperatura, ¿vale? Entonces, esta fórmula nos va a servir para despejar esta variable que tenemos por aquí y decir que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna, ¿vale? Ya tenemos el calor, más o menos. Tenemos el calor por cada mol. Quiere decir que para un mol de agua necesitamos 40.760 joules de energía para pasarlo de estado líquido a estado gaseoso en estas condiciones, ¿vale? Obviamente tiene que, ya sabes que el agua no hierve siempre a la misma temperatura dependiendo de la presión. No voy a entrar en detalle en eso. Voy a realizar el problema con un solo mol de agua. Si queréis hacerlo con 2 moles, sigue funcionando. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que esta cantidad de energía va a ser el doble, ¿vale? Para iniciar solucionando este problema, necesitamos calcular el trabajo porque el calor ya lo tenemos. ¿Cómo calcularíamos en realidad el trabajo? Pues sería utilizando esta fórmula que hay acá, que me dice que el trabajo es igual a la variación del volumen por la presión, ¿vale? Nosotros necesitamos tanto el volumen inicial como el volumen final. Tenemos algo claro, cuando el gas pasa de estado líquido a estado gaseoso, al inicio estaba ocupando un menor volumen, al final ocupa un mayor volumen, ¿vale? Hay gente que piensa que el volumen inicial lo tendría que calcular con esta fórmula, pero no. Hay un volumen que sí se tiene que calcular con esta fórmula, pero no es el inicial, que el agua está en estado líquido. Eso quiere decir que esta fórmula, que es para gases ideales, no funcionaría porque, como bien dice su nombre, es para gases, ¿vale? Entonces tenemos que acudir a esta fórmula de acá. Diréis, vale, pero no nos dan la masa. Eso es cierto. Conocemos su densidad, pero no conocemos estas dos variables. ¿Cómo hacemos para calcular entonces el volumen? Utilizando este dato de acá. Ya sabemos que para casos prácticos vamos a utilizar únicamente un mol de agua. Por lo tanto, nosotros sí podemos conocer la masa del agua. Ahora, para entender lo siguiente que voy a realizar es, quiero pasar ese mol a gramos. ¿Cómo se hace? Utilizando la masa atómica de esta molécula. Nosotros sabemos que si buscamos en la tabla periódica, vamos a saber que por cada hidrógeno hay una masa de un UMA, quiere decir una unidad de masa atómica. Son unidades infinitísimamente pequeñas para cosas infinitísimamente pequeñas, como lo es un átomo. Acá estamos en realidad trabajando con la masa de cada átomo. Por lo tanto, esta cantidad es muy pequeña. En este caso lo vamos a multiplicar por 2 porque una molécula de agua tiene 2 hidrógenos y adicionalmente tiene un oxígeno. Por lo tanto, también tenemos que contar la masa del oxígeno, que sabemos que por cada oxígeno hay una masa de 16, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora, al sumar estos dos valores, me va a dar 18 unidades de masa atómica. Pero vuelvo y digo, esto es una cantidad infinitísimamente pequeña. ¿Cuál es la solución a esto? El número de Avogadro. Si buscáis el número de Avogadro, nos dice que al momento de reunir un mol es igual al número de Avogadro, si lo podéis buscar por ahí, es un número muy grande, infinitamente grande. Por lo tanto, cuando nosotros
reunamos esa cantidad de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, coincidentemente vamos a llegar a la misma masa en gramos, ¿vale? Entonces, esto es súper útil porque trabajar con 18 unidades de masa atómica no es práctico en la vida real. No se pueden reunir dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y trabajar con un sistema que tenga únicamente estas dos moléculas. Por lo tanto, si podemos reunir esta cantidad de moléculas, vamos a obtener esta cantidad de masa, pero siempre y cuando tengamos sí o sí un mol. Por eso es importante recalcar nuevamente que estamos trabajando con un mol de agua. Si es así, entonces la masa en realidad con la que estamos trabajando es de 18 gramos, ¿vale? Utilizando los datos que ya tenemos, que tenemos una masa de 18 gramos y una densidad de 1 gramo sobre mililitro, podemos proceder a calcular el volumen inicial, donde despejando esta fórmula me quedaría que la densidad por el volumen es igual a la masa y si dejamos el volumen solo, quedaría que la masa sobre la densidad es igual al volumen. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar, ¿vale? Ya aquí sería únicamente reemplazar valores, donde tendríamos una masa de 18 gramos sobre 1 gramo sobre mililitro. Si hacemos aquí la regla de la oreja en fracciones, me quedaría 18 mililitros, ¿vale? Porque gramo con gramo se cancelaría, esto con esto se va y me queda 18 mililitros. Ahora nos quedaría calcular el volumen final. En este caso, sí tendríamos que acudir a esta fórmula porque cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso, obviamente se tiene que trabajar con el comportamiento de un gas ideal. Por lo tanto, conocemos la presión si la conocemos. El volumen no lo conocemos, pero la temperatura y la constante de los gases sí lo conocemos. Y el número de moles no lo están dando. Bueno, a efectos prácticos estamos trabajando con un mol. Por lo tanto, esto se vuelve bastante sencillo porque si despejamos la fórmula que tenemos aquí a la derecha, me quedaría que el volumen final es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura sobre la presión. En este caso, la constante de los gases que se va a trabajar va a ser 0,082, debido a que estamos trabajando con atmósferas y con litros. Si estuviéramos trabajando con pascales, como unidades de presión, y metros cúbicos como unidades de volumen, tendríamos que trabajar con 8,3114, ¿vale? Pero para efectos prácticos, nosotros vamos a continuar trabajando con atmósferas y con los litros, por lo tanto vamos a utilizar esta constante. ¿Qué es lo importante ahora? Calcular ese volumen. Entonces, si lo hacemos, quedaría como un mol multiplicado por la constante. En este caso, la temperatura que tenemos es de 100 grados centígrados, pero no podemos trabajar la fórmula con grados centígrados, tenemos que pasarla a grados Kelvin. En grados Kelvin estaríamos teniendo 373,17. Entonces reemplazamos acá. Esta sería la temperatura a la que hierve el agua. Por último, tendríamos una presión de 1 atmósfera. Si hacemos los cálculos, esto nos dará un volumen de 30,5 litros, ¿vale? Ya tenemos los dos volúmenes, tanto el volumen final como el volumen inicial. Acá hay un pequeño detalle, y es que el primer volumen, por tema de las unidades de la densidad del agua, lo conseguimos fue en mililitros, pero en realidad tenemos que pasarlo a litros. Esto es muy sencillo porque sería dividir entre 1000 y esto nos daría 0,018 litros, ¿vale? Ahora sí podemos calcular el trabajo, donde me dice que el trabajo es igual a la presión
por el volumen final menos el volumen inicial. Sería 30,5 litros menos el volumen inicial que serían 0,018 litros. Todo esto lo vamos a multiplicar por una atmósfera. Y esto nos daría 30,48, ¿vale? Atmósferas por litro. El problema aquí es que no hemos obtenido las unidades en joules. Tenemos que lograr pasarlo a esas unidades. Entonces, para lograr obtener esta cantidad en joules, vamos directamente a hacer los factores de conversión. El primer factor de conversión quedaría como que una atmósfera, vamos a multiplicar todo el valor que tenemos por la siguiente fracción, que una atmósfera es igual a 101.325 pascales, ¿vale? Y al mismo tiempo vamos a decir que 1000 litros equivalen a un metro cúbico, ¿vale? ¿Por qué es importante formar las relaciones aquí? En realidad lo que estamos haciendo es pasar los litros a metros cúbicos y las atmósferas a pascales. Estamos tratando de pasar estas unidades a ciertas unidades que sí se manejan en el sistema internacional con la energía en joules. Si yo me doy cuenta, yo formo estas relaciones con el objetivo de cancelar atmósferas y los litros también cancelarlos. Por lo tanto, quedarían únicamente pascales y metros cúbicos y calcular los números. Ya sabemos que esto quedaría pascal por metro cúbico y aquí vamos a resolver el cálculo numérico que me daría 3088,5 pascales por metro cúbico. Esto en realidad es, es la unidad de joule, ya que si nos damos cuenta, pascales son newtons sobre metro cuadrado. Por metro cúbico me quedaría que 2 m's arriba que multiplican se cancelan con 2 m's que dividen y me queda newton por metro. Y newton por metro lo conocemos como unidad de joule, unidad de energía, ¿vale? Entonces ya tenemos el trabajo realizado por el sistema. En este momento tenemos tanto el calor como el trabajo realizado. Lo único que me quedaría calcular es la variación de la energía interna. Si hacemos eso, entonces me quedaría que la variación de energía interna despejada sería igual al calor menos el trabajo realizado. Por lo tanto, al ubicar los valores que obtuvimos serían 40.760 joules que ingresaron al sistema en forma de calor menos 3088,5 joules que fue el trabajo realizado por el sistema. Si hacemos ese cálculo, me quedaría que la variación de energía interna es 37.671 joules. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Esto tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Tiene sentido que cierta energía que utiliza para realizar trabajo en realidad no esté disponible para aumentar la temperatura. Por eso no todo el calor que se le dé al agua va a ser utilizado para aumentar la energía interna, sino que va a haber calor que también está siendo utilizado de manera paralela para realizar trabajo.